Llevaba semanas mirando este mapa. No sé cuántas exactamente. Muchas. Estaba en mi escritorio, con varias ventanas abiertas en la pantalla, archivos descargados de repositorios digitales que la mayoría de la gente nunca visita. Y en un momento dado, sin que nada en particular lo anunciara, me detuve en una imagen. Era un mapa del siglo XVI y mostraba la Antártida. No como una mancha borrosa al borde del papel, no como una suposición especulativa de un cartógrafo imaginativo. Lo mostraba con costas detalladas, con formas interiores, con una geografía que no debería haber sido posible plasmar en pergamino en el año 1513. Ahí está el problema, porque en 1513, según la historia oficial, nadie había visto la Antártida. Nadie la había cartografiado. Nadie la conocía. El continente más austral del planeta no sería descubierto hasta 1820, 307 años después. Entonces, ¿qué estaba mirando? Y más importante todavía, ¿por qué nadie en los libros que estudié durante años me habló de esto? Hoy vamos a seguir esa pregunta, hasta donde nos lleve, y te adelanto que no lleva a un lugar cómodo. La historia oficial de la Antártida tiene una fecha de nacimiento muy precisa: 1820. Ese año, 3 expediciones navales de 3 países distintos, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, avistaron el continente de forma independiente. Se documenta, se registra, se nombra. La Antártida entra oficialmente en el mapa del mundo conocido. Eso es lo que nos enseñaron. Lo que no nos enseñaron es lo que existía antes de esa fecha. Fíjate en esto. En 1513, un almirante de la flota otomana, llamado Piri Reis, terminó un mapa del mundo. El mapa fue descubierto en 1929 durante una renovación del Palacio de Topkapi en Estambul. Y en la parte inferior de ese mapa, en el extremo sur del Atlántico, aparece representada una masa de tierra. Los investigadores que lo estudiaron en el siglo XX hicieron algo metodológico. Superpusieron la costa dibujada en 1513 sobre imágenes satelitales modernas de la topografía subglaciar de la Antártida, es decir, la forma real del continente, bajo 2 kilómetros de hielo. La correspondencia era medible, no aproximada, no sugerida, medible. El propio Piri Reis anotó en el margen del mapa que no lo elaboró de cero. Dijo que compiló su trabajo a partir de fuentes anteriores, algunas de origen griego, algunas capturadas a marineros portugueses y otras de procedencia que él mismo describía como antigua. No especificó más. Aquí es donde me pierdo un poco, porque la explicación académica estándar es que fue una coincidencia, o que los cartógrafos de la época intuían la existencia de una masa de tierra al sur por razones de simetría geométrica. Pero fíjate bien en lo que eso implica. Un cartógrafo del siglo XVI que adivina una forma costera que no será confirmada tecnológicamente hasta mediados del siglo XX. Que adivina cadenas montañosas interiores. Que adivina sistemas fluviales bajo el hielo. ¿Eso es adivinar? Yo no sé. Tal vez sí. Tal vez soy yo el que está viendo patrones donde no los hay. Pero entonces aparece el segundo mapa. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 va todavía más lejos. Representa la Antártida sin hielo, con ríos, con cadenas montañosas internas, con detalles geográficos del interior del continente que la humanidad no confirmó tecnológicamente hasta los estudios sonar de mediados del siglo XX. Un mapa de 1531 mostrando lo que confirmamos en 1950. Deja eso reposar un momento,
Porque hay dos posibilidades. O esos cartógrafos tuvieron una suerte extraordinaria y geométricamente imposible de repetir, o tenían acceso a fuentes de información que hoy no existen en el registro público. ¿Cuáles fuentes? ¿De dónde venían? No sé cómo explicar esto exactamente, pero hay una cadena de manos que parece haber preservado ese conocimiento durante siglos. Y esa cadena nos lleva directamente a 1820. Si alguien ya sabía dónde estaba la Antártida desde el siglo XVI, la pregunta relevante no es quién la descubrió en 1820. La pregunta relevante es ¿por qué en 1820? ¿Por qué en ese año preciso y no antes? Mira la cronología con atención, porque hay algo en ella que no encaja desde el primer momento que lo ves. En 1816, el cielo se oscureció sobre media Europa y América del Norte. Fue lo que los cronistas de la época llamaron el año sin verano. Las cosechas se perdieron. Las temperaturas cayeron en pleno julio. Hubo hambrunas documentadas desde 1900 Nueva Inglaterra hasta Alemania. El origen de ese evento todavía genera debate. La explicación estándar apunta a la erupción del volcán Tambora, en Indonesia, en 1815, que habría lanzado suficiente material a la atmósfera para bloquear la luz solar durante meses. Puede ser, pero hay algo en la escala del evento, en su duración, en los registros de temperatura que sobreviven de ese periodo, que no termina de cuadrar con lo que el volcanismo convencional podría producir. Hay investigadores que han apuntado esto. No es una observación descabellada, es una discrepancia documentada. Y entonces, 4 años después de ese oscurecimiento global, en 1820, 3 expediciones navales de 3 países distintos alcanzan simultáneamente un continente que oficialmente nadie conocía. 4 años. Primero, el cielo se oscurece sobre el mundo conocido. Después, aparece un continente nuevo al sur. Eso es posible. Puede ser una coincidencia temporal. Pero cuando empiezas a tirar del hilo, la coincidencia se va complicando. Si esta investigación te está resultando útil, considera suscribirte. Este tipo de trabajo lleva semanas de rastreo de archivos, de comparar fuentes que no aparecen en los libros de texto. Tu apoyo es la única manera de mantenerlo vivo e independiente. Volvamos a 1840. Porque es ahí donde la historia deja de ser una coincidencia y empieza a tener la forma de algo deliberado. Llevaba días revisando los diarios de 3 expediciones navales que se lanzaron hacia la Antártida en ese año. Wilkes por Estados Unidos, Dumont d'Urville por Francia, James Clark Ross por Gran Bretaña. 3 países, 3 expediciones independientes, 3 oficiales navales con décadas de experiencia técnica, y los 3 regresaron con registros que no cuadraban. No de forma escandalosa, no de forma evidente, de la forma más tranquila y burocrática posible. Los mapas de Charles Wilkes, cuando llegaron a Washington, fueron sometidos a revisión. Secciones enteras de la costa que él había documentado con mediciones precisas fueron marcadas como no verificadas o posiblemente incorrectas en la versión preparada para publicación. Wilkes protestó. Formalmente, por escrito, esa correspondencia existe. Está archivada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en la colección de documentos de la expedición Wilkes. Es accesible para investigadores. No es un secreto. Lo que es un secreto, o mejor dicho, lo que simplemente no está, es la explicación de por qué las secciones de costa, que fueron marcadas como incorrectas en 1840, fueron luego confirmadas por expediciones posteriores.
Wilkes tenía razón, y el registro oficial nunca fue corregido. Pero ahí está lo más extraño, porque no es solo Wilkes. En los archivos regionales de Bretaña, en los municipios de Brest y Lorient, los historiadores navales encontraron algo en las décadas siguientes a la muerte de Dumont d'Urville. Las familias de varios oficiales de su expedición habían donado materiales a archivos locales. Cartas, diarios de a bordo, llevados por hombres que habían navegado con el almirante. El historiador naval Jean-Paul Febvre fue el primero en comparar sistemáticamente esos materiales con el informe oficial publicado por d'Urville. Lo que encontró fue una discrepancia estructural, no en los datos de temperatura, no en las rutas de navegación, en una categoría específica de observación, algo que los diarios privados mencionaban y que el informe oficial simplemente no contenía. ¿Qué era esa categoría? Los documentos no lo dicen con claridad suficiente. Y aquí es donde el hilo se vuelve frustrante, porque la ausencia en sí misma es la información. Y entonces, bueno, está el diario de James Clark Ross, el oficial británico que exploró las aguas antárticas en 1840 y 1841. Un hombre metódico, técnico, conocido por la precisión de sus registros. Su diario tiene páginas que faltan. No es que estén dañadas. No es que el papel se haya deteriorado con el tiempo. Las páginas simplemente no están, y los estudios de encuadernación del documento indican que fueron retiradas, no que se perdieran. 3 respuestas institucionales distintas, en 3 países distintos, produciendo el mismo resultado: la ausencia de algo específico en el registro oficial. Para que eso sea coincidencia, las 3 instituciones navales, la Marina de los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Francia y el Almirantazgo británico, habrían tenido que desarrollar independientemente el mismo criterio editorial sin comunicarse entre sí. Es posible. Es también la explicación que requiere más suposiciones. Tal vez me equivoco. Pero mira esto. Las negociaciones del Tratado Antártico comenzaron en 1958 y el documento fue firmado en diciembre de 1959. 12 naciones lo suscribieron inicialmente. Hoy son más de 50. Lo que el tratado hace es designar la Antártida como reserva científica. Prohíbe explícitamente la actividad militar, la extracción de minerales y las pruebas nucleares en el continente. Y en la práctica convierte la exploración independiente, no supervisada del interior antártico, en algo prácticamente imposible. No ilegal exactamente, solo imposible. Necesitas apoyo logístico que solo los gobiernos y las grandes instituciones pueden proporcionar. Necesitas permisos que son tranquilamente difíciles de obtener para cualquier cosa fuera de los parámetros de investigación aprobados. Necesitas una infraestructura que no existe para el viajero independiente. El resultado es que la Antártida es funcionalmente el único lugar en la Tierra al que el ciudadano ordinario del siglo XXI simplemente no puede ir a mirar alrededor. Piénsalo. Puedes escalar el Everest de forma recreativa. Puedes cruzar el Sahara solo. Puedes navegar hasta las islas más remotas del planeta con un barco pequeño y una brújula. Pero la Antártida tiene un tratado. Y ese tratado fue firmado en el mismo decenio en que la tecnología de sonar confirmó por primera vez la topografía real del continente bajo el hielo. ¿Eso es una coincidencia? Los documentos desclasificados de las negociaciones del tratado, liberados parcialmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1992, muestran algo que no aparece en ningún titular.
Los negociadores americanos y soviéticos, cuya cooperación era el factor más improbable del proceso dado el contexto de la Guerra Fría, encontraron terreno común con relativa rapidez. Los documentos desclasificados mencionan en varios puntos el término descubrimientos recientes como elemento que contribuyó a la urgencia de establecer un marco regulatorio. La palabra aparece sin definición en al menos 4 documentos separados de las negociaciones. Ningún documento desclasificado especifica a qué descubrimiento se refiere. Los documentos que podrían contener esa especificación permanecen clasificados. Y aquí es donde me pierdo del todo, porque mira el año 1938. 7 años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi lanzó su propia expedición antártica, la expedición Schwabenland. Cartografiaron casi 600.000 kilómetros cuadrados de territorio, depositaron miles de marcadores para reclamar el territorio, y regresaron con algo que, según los registros internos que sobreviven, desplazó las prioridades de los más altos niveles del aparato científico alemán. ¿Qué exactamente? No se nos dice. Los registros son incompletos, de la manera específica en que los registros tienden a ser incompletos cuando la respuesta importa. Lo que sí sabemos es que submarinos alemanes fueron documentados operando en aguas antárticas hasta 1945. Y que ciertos altos cargos del aparato científico nazi tenían una obsesión conocida y documentada con el conocimiento antiguo, las civilizaciones perdidas y las tradiciones cartográficas heredadas que supuestamente predataban el mundo moderno. Los mismos mapas, el mismo hilo. Un año después del fin de la guerra, en 1946, la Marina de los Estados Unidos lanzó la operación High Jump. No un equipo de investigación, no un pequeño buque explorador, 13 barcos, 33 aeronaves, casi 5.000 militares, al mando del contraalmirante Richard Byrd, uno de los oficiales navales más condecorados de la historia americana. El objetivo declarado era cartografía científica e instalación de una base. Tal vez eso era todo. Pero mira la escala. Para una expedición de investigación científica, la escala es inusual. No es que sea imposible, es que la proporción entre el objetivo declarado y los recursos desplegados no cuadra de la manera en que normalmente cuadran estas cosas. Y entonces, en 1959, ese mismo año en que se firma el Tratado Antártico, el gobierno de los Estados Unidos clasificó una serie de fotografías aéreas tomadas durante la operación High Jump. Las fotografías fueron producidas por aeronaves que sobrevolaron sistemáticamente grandes secciones del continente. Algunas fueron desclasificadas en décadas posteriores. Otras permanecen clasificadas. El criterio utilizado para determinar qué fotografías podían ser desclasificadas y cuáles no ha sido explicado en términos que un investigador independiente pueda verificar. No sé qué hay en las que siguen clasificadas. Nadie fuera del sistema lo sabe. Hay algo que me ha estado rondando durante meses mientras seguía este hilo. Y no sé si es la conclusión correcta. Puede que no lo sea. Pero no puedo dejarlo pasar. Sabemos, por la evidencia cartográfica, que la Antártida fue en algún momento un continente habitable, no geológicamente antiguo, sino históricamente reciente. Reciente suficiente para que seres humanos lo cartografiaran. Reciente suficiente para que esos mapas sobrevivieran hasta el siglo XVI, copiados de fuentes aún más antiguas.
lo que sea que hubiera en ese continente antes del hielo, lo que sea que quedara allí cuando el hielo lo cubrió, estuvo físicamente protegido por 2 kilómetros de glaciar durante el tiempo en que la historia que conocemos fue construida. ¿Y si eso no fue accidental? ¿Y si lo que se sellaba bajo el hielo era exactamente el tipo de evidencia que hubiera hecho imposible la versión de la historia que nos enseñaron? No te estoy diciendo que hay una ciudad bajo el hielo. No lo sé. Te estoy diciendo que hay estructuras en las montañas Ellsworth que han generado debate académico genuino sobre su geometría. Te estoy diciendo que la topografía subglaciar del interior antártico permanece sin cartografiar en alta resolución, a pesar de que en 2025 tenemos tecnología de radar de penetración terrestre capaz de mapear características geológicas a miles de metros de profundidad. ¿Por qué los vacíos en los datos se agrupan en el interior? ¿Por qué persiste el silencio? El silencio en esta historia no es ausencia de evidencia, es una forma, y esa forma sugiere algo. No voy a decirte qué. Creo que ya lo estás sintiendo. Lo que sí quiero decir es esto. Hay una distancia medible entre lo que los diarios privados de 3 expediciones independientes describieron en 1840 y lo que los informes oficiales publicaron. Esa distancia existe, está documentada. Después de 180 años, todavía no tiene explicación. Hay un conjunto de fotografías aéreas clasificadas que muestran secciones de un continente sin población civil, tomadas hace décadas, que permanecen fuera del acceso público, sin explicación verificable. Hay un tratado firmado por 50 naciones en tiempo récord, durante la época más dividida de la historia moderna, sobre un continente que oficialmente contiene solo hielo y pingüinos. Y hay mapas del siglo XVI que muestran con precisión medible una geografía que no debería haber sido conocida. No sé qué es lo que conecta todo esto. O sí lo sé, y no quiero decirlo todavía, porque todavía no tengo suficiente. Pero ahí está. Si has notado anomalías en tu propia ciudad, ventanas que empiezan demasiado abajo, sótanos que no tienen sentido, o si hay algo en la historia oficial de tu región que nunca terminó de encajar, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Lo que encontráis vosotros en vuestras ciudades, en vuestros archivos locales, moldea activamente lo que investigamos aquí. Esta investigación no tiene financiación institucional, no tiene respaldo de ninguna universidad ni de ningún medio. La sostiene únicamente quien decide seguirla. Si consideras que vale la pena mantenerla viva, suscribirte es la única forma de asegurar que no desaparezca en el algoritmo. El próximo video va a un lugar que he estado evitando durante semanas. Creo que ya es momento. Nos vemos allí.